Bueno, el planteo que yo venía a hacer era explicar un poco esta nueva configuración de poder y proponía contar los porcentajes de los votos, no en función de los votos positivos, que es este 40% o 48% que todos conocemos, sino en función del total del padrón electoral. Porque en definitiva, si los votos fueran una encuesta, debería incluir en la proporción de personas o que votan en blanco o que directamente no van a votar. No van a votar. ¿Qué es el gran fenómeno de la democracia del siglo XXI? ¿Por qué te digo esto? Porque desde el 2003 el porcentaje de personas que no van a votar es la primera fuerza en la Argentina. Epa. Es decir, en el 2003 representaban el 24%. Recordemos que en ese momento todas las fuerzas sacaron en votos positivos menos del 24 y del 22, pero en votos en relación al padrón es mucho menos de 20. Claro. En el 2007 y en el 2013 representaron el 30%. Recordemos que en ese momento, en el 2007, ganó Cristina Fernández. Estamos viendo la placa donde está explicado esto, ¿no? Ahí ganó Cristina Fernández, pero también si sacamos los votos de Cristina Fernández con relación al total de la población, sí, sacó casi tantos votos Cristina Fernández como gente que no fue a votar. Es impresionante el dato, uno no lo tiene presente, claro. Entonces, cuando nos preguntamos de dónde aparecieron todos estos votos, ¿no?, y que muchos lo ponen en un manto de sospecha, también tenemos que pensar que con que se achique, como pasó ahora, un 5% con relación a ese 30% que se abstuvo, claro, cambia muchísimo. La ecuación cambia completamente. De hecho, volvió a pasar ahora, en el 2019, lo mismo que había pasado en 1989. Es decir, tenemos que ir a 1989 para que volvamos a tener una primera fuerza y una segunda fuerza política, no abstencionista. Claro, claro, no participación. Es decir, es la primera vez que volvés a reconfigurar una primera fuerza que, de nuevo, en proporción a los votos, al padrón total, sacó 37%, una segunda fuerza que sacó 31%, es ese tercio que mencionaban los colegas, y un 25% que sigue estando ausente. ¿Y por qué? ¿De dónde me sale el 25%? Es, además del 20% que directamente no fue a votar, el 5% que o votó en blanco o por alguna razón se le impugnaron el voto. ¿Qué significa esto? Que cualquier crecimiento, cualquier acomodación de estas fuerzas va a tener que venir de ese porcentaje que todavía no se siente convocado. Por la democracia. ¿Y por qué yo hablaba del fin de las hegemonías? Porque tanto en el 2003 como en el 2011, como en el 2007, el gobierno de cualquiera de esos tres gobiernos kirchneristas gobernaron con una oposición de menos del 15%. Menos del 15%. Es decir, que ahora se enfrenta a una oposición en el Congreso que es el doble de la oposición con el que estaba acostumbrado a gobernar. Ahora, cuando hablas menos del 15 es porque estás contrastándolo contra el total del padrón voten o no voten. Contra el total de los argentinos en condiciones de votar. Exactamente. Perfecto. ¿Por qué se explica eso? Porque si yo tomo, por ejemplo, el caso que siempre se menciona, el 54% famoso del 2011. Sí, si vos lo pasás al total de la gente, tenés un 41% de votos. Y te explica las marchas del 2012, que son el inicio de todas estas marchas que nosotros estamos viendo. Es decir, es esa gente que empezó a movilizarse de otra manera y que no se moviliza tanto por un partido político, sino por otros valores. Y que además nos desmienten. Dos grandes mitos que estuvieron repitiéndose en estos 2 meses, que las PASO eran una encuesta, no lo son, lo habíamos explicado en algún momento, por la simple razón que hoy
digamos, en esta elección votaron gente que no habían votado en la anterior. Claro. Y a la vez mucha gente que votó... 2 millones de personas, casi. 2 millones de personas, más. pero no son las mismas. O sea, lo que tenemos que entender que no son las mismas personas que votaron en una elección que la otra. No es que, digamos, la gente vota... Puede haber habido medio millón de personas que votaron en la PASO, pero no ahora, y entonces solo votaron 2,5 millones más que no votaron en la PASO. Exactamente. De hecho, toda esta movilización de gente mayor, que fue algo inédito, no había votado en la PASO. Y lo mismo pasa con los votantes en el exterior, que representan un porcentaje que mueve que ingrese o no ingrese. Entonces, creo que también la otra hegemonía que se termina es la de los consultores. Claro, tremendo. Ninguno de los cuales la pudo ver y que hoy intentan explicar lo que no habían podido explicar antes. ¿Y por qué? Porque los escenarios son tan volátiles, claro, que podés tener esa misma gente celebrando los valores republicanos o quemando las estaciones de bomberos como están haciendo en Chile. Y en eso es el compromiso que tenemos que tener todos de acá en más para ser mucho más prudentes de lo que fuimos. ¿Por qué? Porque estamos frente a sociedades sumamente cambiantes. No sabemos nada de este 25% que desde el 2003 o incluso un poquito antes, porque ya empezó en el 99 era un 21%, que no emite voto. No participa, no emite sonido, no emite voto en las elecciones. Ahí están los cambios y estos volantazos que tanto nos sorprenden. Interesantísimo el enfoque de Adriana Amado desde las encuestas.